Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Como podéis imaginar, para nosotros es un placer poder estar hoy compartiendo con Begoña Muriel, que no solamente es una gran escritora y una gran periodista, sino que además en nuestra vida, que es lo más importante. Nosotros, nuestra intención en el acto de hoy es que ella se desante todas ropadas y transmitir el cariño que sentimos por ella y la admiración. Nos gustaría que hoy esto sea un acto por eso entrañable. Primero intentamos que te sientas a gusto, que te damos las gracias porque hayas pensado en nosotros para compartir esta experiencia y este viaje que has hecho, este descubrimiento de Miguel. Yo tengo que reconocer que cuando ella me habla del libro y llega a mis manos, hay una cosa que ya se lo he escuchado en la presentación anterior, en la que hizo Miguel, y lleva toda la razón. El libro enamora, recuerdo que al actual Miguel y a Antonio Bonilla del anterior, le decía que se le mostraba su agradecimiento porque tú enseñabas a amar a Miguel. Y es verdad, porque no es solamente para los mexicanos. Yo, para Miguel, hasta conocer tu libro, bueno, de la provincia de Cali, yo creo que todos los que estaban aquí presentes lo conocemos, que bueno, es famoso por muchas cosas, no solamente por sus mensajes, sino por las buenas personas que viven allí. Yo creo que el talante de ese pueblo en general se le tiene como un pueblo muy elegante. Pero es cierto que cuando empiezas a leer tu libro, la perspectiva, siempre contextualizada en el medievo bajo, en otra época, obviamente no en la actual, pero sí se puede llegar a entender, y me vuelvo a remitir a las palabras de Antonio, que hizo tu presentación, de dónde viene ese fondo de las personas que viven en ella. Me llamó mucho la atención de Begoña y además me pareció que lo defendía con pasión él, cuando hablaba del protagonista de tu libro, que ahora más adelante lo desvelaremos, y bueno, ella nos contará cómo surgió la historia de esta persona y por qué fue tan importante, pero es que también de su mujer, de Leonor. Eso es algo que ahora podremos ir desgranando. Y la verdad que me hizo pensar que una persona de reivindicara no solamente al protagonista de tu libro, a Juan de Lique, sino que sobre su mujer Leonor, él lo utilizaba como ejemplo del coraje de la mujer nigeriana. Al final, yo creo que todos somos el fruto de las situaciones que hemos vivido y de lo que nos rodea, no solamente de nuestra infancia, sino de toda esa sociedad que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Y esto, extrapolando los siglos anteriores, yo creo que es un poco lo que puede llegar a dar a entender el personaje Juan Relinque, y otros muchos que hablaremos, que te pueden denotar, te pueden hacer pensar y reflexionar sobre lo que tú bien decías, el desconocimiento del ser humano en la Edad Media, ¿no? Ese tramo oscuro como que yo no, en este inicio no me quiero alargar mucho. Me gustaría, antes de empezar a repartir y a charlar con Begoña, me gustaría acercar un poquito Begoña a todos. Yo estoy segura que la gente que hoy venís porque la apreciáis, la admiráis, pero también soy consciente que hay personas que no tienen el gusto de conocerla personalmente. A lo mejor sí como escritora o como periodista, pero a lo mejor no como ser humano. Nosotros también queríamos contextualizar un poco en esto. Y bueno, queríamos hacer este pequeño guiño a tu vida. ¿Cómo quedamos?
está claro que hemos tenido una pequeña duda. Bueno, ella es la primera que nos decía la presentación, yo insisto, yo quiero la parte no de asistir, pero sí de visualizar la presentación de poder. Y ella hablaba de cómo un personaje es reflejo de su sociedad, pero y al contrario también, coño, conocer un poco de tu vida personal sin tu permiso. En ese momento era también una manera de poder luego leer el libro de otra forma. Saber que la persona que lo ha escrito, bueno, pues poner un poquito de ella. Y esos momentos tuyos están claros que eres tú. Yo creo que ahí nuestro cómplice lo ha hecho ya, está cansado, nos ha regalado. Te recuerdo que hoy es el día de la novia de Emilia. Ahora lo digo porque estoy de febrero. Bueno, pues simplemente antes de empezar a hablar de tu obra y de este libro tan increíble, también queríamos ser otro niño en ese momento en el que tú naciste. Juan Relinque, del siglo XVI, era importante el momento en el que nació, ¿no? De qué manera estaban dispuestos los astros del universo. Al final el producto tenga mayor o menor afición o creencia, sí es cierto que formamos parte de un ecosistema del ser humano. En ese sentido hay aquí otra persona que, bueno, Ana, está por ahí, si no te importa. Mira, ya te he regalado el reflejo y la foto del momento en el que tú naciste. Queremos primero conocerte un poco. Pero que no voy a poder hablar. Ella, bueno, además una gran persona también, mi prima, tengo mucha suerte, la tengo mucha suerte, y te ha dedicado, bueno, pues el tiempo que ha tenido necesario a ver cómo estaban dibujados esos astros en el momento que tú naciste, porque no están especiales con ella. Esto no estaba en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, esta escena que tú ves aquí te define porque están situados los planetas en el momento de tu nacimiento. Sobre tu vida y tu luna, que es la que expresa tu sentimiento, tu sentir, como vives la vida, la tendrías en Piscis, ¿vale? Ya luego, particularmente, te explicaré un poquillo de cómo va esto. Si te fijas, tienes muchos planetas en Virgo. Eso quiere decir que tienes una gran fuerza en este signo y que le damos un signo de equilibrio. De búsqueda. Sobre todo, pero búsqueda te lo define más Géminis. Y en Géminis también tiene una gran fuerza. ¿De acuerdo? Ya te explicaré luego. Ya te explico cómo lo haces. Muchas gracias. Y esto es para empezar, vamos, de verdad. Yo creo que la palabra emprendimiento, cuando la inventaron, pensaron en ella. Cuando pensaron en coraje y valentía también, de ella esperaba muchas cosas porque sé que cumple todas las expectativas, pero vamos, esta entrada ha sido especialmente emocionante, porque claro, es una presentación de un libro, pero cuando ya entran en tu terreno personal y sobre todo, bueno, con las caras conocidas que tengo delante, todavía esto lo hace más especial, independientemente de que hayamos venido aquí porque se haya publicado una novela. Dicho esto, y insistiendo en las gracias tanto para los que estáis como Ana Sánchez, y sobre todo los que trabajáis en su equipo para que este centro siga siendo lo que es un referente de educación, pero es un referente de otras muchas cosas. He tenido ocasión, sobre todo por el tema laboral, de conocer lo que se hace aquí, pero también a nivel personal porque me interesa mucho lo que se hace y conozco a algunas personas que están aquí trabajando y que bueno, también están recibiendo conocimiento y desde luego todos son buenas palabras y es que no puede ser de otra manera. Quiero decir, después de lo que acabáis de ver, no creo que haya que explicarlo, ¿no? Así que
Bueno, pasamos ya entonces. ¿Por qué me gustó? Bueno, primero, no es que me gustara, porque yo lo primero que escuché de Vejer relacionado con esa novela fueron las Azas de Suerte. Las Azas son tierras de labrantía y que en Vejer tienen el apellido de Suerte por el hecho de que cada 4 años se celebra un sorteo en el que, bueno, se rifan literalmente 232 azas dentro del término municipal de Vejer, y por eso se llaman las Azas de Suerte. Y eso fue lo primero que yo escuché relacionado con esta historia. La escuché en la boca de Manolo Solís, esa persona que está haciendo de cámara y que seguro que ha ayudado un poquito a esto del vídeo, seguro. Simplemente, bueno, me hizo un comentario. Él y yo compartimos profesión, él es cámara de televisión, y bueno, pues lógicamente hablamos mucho de periodismo, para bien y para mal. Entonces un día me comentó que estuvo grabando un reportaje de un sorteo de unas tierras en Barbate. Un sorteo de unas tierras. Claro, yo cuando escuché eso, pues me sorprendió, no sé, unas tierras que se sortean. Entonces esa fue un poco la chispa que abrió la espita de la curiosidad. Tengo ese, no sé si virtud o defecto, porque a veces la curiosidad se convierte en obsesión, que es un poco lo que ha ocurrido y se ha convertido en novela. Entonces, bueno, con este bendito internet hoy en día, cuando no sabes de algo, pues vas a ir el tirón, y empecé a ver lo que eran las Azas de Suerte en Vejer. Aparecía sobre todo muchos artículos, pero de prensa local, prensa provincial, hablando de ese sorteo cuatrienal, donde los vecinos, además haciéndolo coincidir con el día de la Lotería Nacional. Lo celebran en el Teatro San Francisco de Vejer, y la gente, aparte de estar pendiente de a ver si le toca una aza, está con el pinganillo o hablando con los demás a ver si cantan algún numerito de la Lotería Nacional. El acto en sí, la verdad es que es un acto muy, muy bonito y muy entrañable. Bueno, pues cuando empecé a buscar en internet y demás, ya empecé a leer y empezó a sonar el nombre de Juan Relinque, porque claro, viene completamente asociado. Pero por lo que empezó todo esto era por las Azas de Suerte. A medida que buscaba más información, casi todo me remitía a lo publicado o las investigaciones que habían realizado historiadores locales de Vejer sobre la figura de Juan Relinque. Juan Relinque era un labriego, un vecino más, nació en el año 1500, y bueno, podría haberse sumado, digamos, a esa no resistencia o un aceptar que la vida es así, ¿no? Algo ocurrió con este hombre que le llevó a decir no en un momento determinado, pero no era solo decir que no, sino a quién se lo decía a los responsables del ducado de Medina Sidonia, que no siendo lógicamente los reyes en el país, eran los reyes de la zona, eran los reyezuelos que para los vejeriegos lógicamente eran pues los amos. Este hombre, lo que fui leyendo, pues claro, tenía su estatua en Vejer, decían que se había negado en un momento determinado, cuando vino el recaudador, a recoger, bueno, lo que eran los distintos tributos que se inventaron los duques de Medina Sidonia. Se atrevió a decir que no al pago del noveno del vino, que era el pago de la novena parte de la cosecha del vino. Lo que ocurre es que estas tierras, las Azas de Suerte, fueron donadas por la corona en 1288 por Sancho IV para fomentar la repoblación de los territorios dentro del periodo de la Reconquista. Después de la Tierra de Granada, lógicamente, había pues muchos territorios baldíos, y la manera de provocar que la gente, bueno, se asentara, buscara un lugar donde hacer su vida fue regalar tierras. Pero no era un regalo de tierras y más, eran tierras que le decían de privilegio, porque esas tierras no se podían y no se pueden. O sea, es que el quid de la cuestión es que todo esto continúa 5 siglos, más de 5 siglos después.
Estas tierras no se podían ni vender ni comprar, no se le podía imponer ningún tipo de tributo, tan solo pesaba sobre él el diezmo de la Iglesia. Pero claro, los duques de Medina Sidonia, pues vamos, entiendo que no les gustaría mucho la idea de tener a una población que disfrutara de unas tierras y que ellos no pudieran sacar ningún tipo de beneficio, con lo cual empezaron a imponer tributos que desde que se donaron estas tierras no habían existido. Eso no ocurrió desde el primer momento, fue a partir sobre todo de la figura de Enrique de Guzmán, uno de los duques de Medina Sidonia, cuando ya empezó a imponer tributos, a prohibir a la gente, por ejemplo, que no llevara su ganado a pastar a las azas de suerte. También ellos eran, lógicamente, los titulares de las almadravas de la provincia de Cádiz, y al final, pues el campesino tenía que acabar echando una mano a toda la actividad pesquera, cuando eso pues no le competía en absoluto. Pero bueno, entonces ese será un poco el contexto. Juan Relinque, en Vejer, le llaman su héroe, y con toda la razón del mundo. A mí la palabra héroe tengo sentimientos encontrados a veces con esta palabra, pero en el caso de Juan Relinque me parece un héroe con mayúsculas, porque sobre todo hay que tener en cuenta el contexto. No es lo mismo ser hoy héroe en el siglo XXI que en el Bajo Medievo. Desde luego el riesgo no es el mismo, por muy valientes que seamos o creamos ser. Entonces, cuando fui descubriendo lo que hizo este hombre, es decir, no que llegó a maquinar, plantear un pleito, una demanda contra los duques de Medina Sidonia en la Real Chancillería de Granada. Insisto que era un labriego, una persona sin formación, y lógicamente un vecino, un don nadie, un campesino como otro cualquiera. A mí eso me dejaba maravillada, porque siempre, bueno, piensas que como mínimo tiene que partir de una persona que tenga unas influencias, que tenga, bueno, una buena hacienda, un poderío económico, siempre te haces, bueno, esa idea. Entonces a mí lo que me maravillaba era que este hombre era un campesino como otro cualquiera. Eso no quita para que la demanda tuviera lo que le llamaban los consortes, que bueno, era el grupo que con él trabajó para elaborar esa demanda a presentar contra los duques de Medina Sidonia. Creo que se ha ido enganchado. A ver, ahora sí, ahora. Entonces, todo lo que iba descubriendo, lo que en un principio era una curiosidad, porque él me comentó un sorteo de unas tierras en Barbate, acabó siendo el descubrimiento de una persona que además solo se conocía en Vejer. Yo no sabía de nadie fuera de Vejer que supiera quién era la figura de Relinque, o que hubiera oído hablar de las azas de suerte. Vamos, aparte también de la localidad de Barbate. Entonces, era una cantidad de sorpresas una tras otra, y sobre todo lo que más me sorprendió por encima de todo era lo desconocido que era. Bueno, yo creo que todos en nuestras vidas a lo largo del tiempo conoceremos personajes de la historia, publicaciones de ellos y demás, están reconocidos, pero a mí me parecía su hazaña simplemente decir que no a los responsables del ducado de Medina Sidonia, que eso era jugarse el cuello. Me parecía increíble que eso no se conociera ni tan siquiera en el resto de la provincia de Cádiz, no digo ya en España. Y eso fue lo que hizo crecer la bola, y lo que al principio fue una curiosidad era un querer saber más y más. Lógicamente, contacto con gente de Vejer, con los historiadores locales, que son los que a lo largo del tiempo han hecho publicaciones, han publicado informes y demás para darlo a conocer, pero esa difusión no ha sido, al parecer, lo suficiente como para que haya llegado a donde tenga que llegar. Que bueno, se me ocurren muchos posibles sitios a donde pueda llegar, pero vamos a obviarlo. Entonces, el hecho de que se quedara una historia local con un héroe local
mereciendo, yo creo, un reconocimiento mucho mayor, fue lo que hizo eso, de bordar esa bola y generar en mí un sentimiento de rescatar, sabiendo que yo también soy otra don nadie, pero me gusta escribir, me gustan las historias y esta, sin yo buscarla, vino a mí y fue empezar a descubrir, a hablar con los historiadores y cada vez la bola iba creciendo hasta tal punto que fue cuando empecé a... No digo la idea de escribir una novela, porque a mí me parecía algo muy arriesgado, porque pese a todo el archivo documental que hay, lógicamente los archivos lo que más reflejan son los capítulos relacionados con el pleito en Granada, pero poco más se sabe de Juan Relinque, de quién era Juan Relinque como persona, que era lo que a mí me tenía cogida la cabeza, ¿no? O sea, como una persona del pueblo llano, llega a emprender la gesta de llevar a los tribunales a unos guzmanes, a los duques de Medina Sidonia, ¿no? Un apellido nobiliario que a día de hoy todavía se le califica como unos grandes de España. Imagínense en el siglo XVI, ¿no? Si todavía tienen esa etiqueta, pues más que grandes serían enormísimos, que seguro que no existen. Entonces, esta historia no es que calara a mí, es que no podía pensar en otra cosa, más que en intentar escribirla, pero no me veía preparada para poder elaborar una novela histórica. A mí eso me parece algo que hacen otros escritores. Yo no me veía capacitada como para una tarea de ese nivel. Y sobre todo porque me interesaba no solo los acontecimientos relacionados con el pleito, sino saber quién era Juan Relinque. Y eso no iba a encontrarlo en los archivos. Tampoco, lógicamente, no es que no los encontrara yo, es que no lo encontraron los historiadores locales que llevaban años estudiándolos. Entonces, la tarea se hacía como demasiado grande para lo que yo sé que es mi capacidad, pero ahí fue como empezó todo. Empezó a calar en mí esa idea de qué puedo hacer yo por intentar difundir o dar a conocer la figura de este hombre que se conoce poco más que en Vejer de la Frontera. Las cosas que me llaman la atención, entiendo la dificultad que habrás encontrado para la documentación, primero por la época de la que estamos hablando, segundo porque tú misma confirmas que era un personaje que debería haber sido mucho más visible y haber tenido reconocimiento. A priori es casi imposible entender que algo no haya trascendido de esa manera hasta nuestra época, ¿no? ¿Cómo te la has apañado? ¿Cómo has hecho para dibujar el perfil de otros personajes, como por ejemplo San Ambrosio? ¿Hay mucha descripción o ahí sí has tenido alguna posibilidad de encontrar dónde documentar? Sí, vamos, claro, la dificultad residía en eso, en construir el personaje, o sea, no como héroe, sino como ser humano, como hombre. Y lógicamente en la novela se mezclan personajes reales con personajes de ficción. Tú has mencionado a Ambrosio. Ambrosio es un personaje real. Él fue escribano y él fue el que firmó su testamento además. Pero claro, Sebastián, por ejemplo, también, lo mismo que Leonor, su mujer, son personajes reales. Otra cosa es que sus psicologías o las psicologías que yo he construido correspondan a la realidad. Lógicamente eso no lo voy a saber. Y ahí era donde residía la mayor de las dificultades, que era hacer de la nada un hombre. Un hombre que se atrevió a demandar a los duques de Medina Sidonia, siendo un vecino del pueblo llano. Yo me preguntaba, vale, tú puedes tener arrojo, puedes ser valiente, puedes ser, en fin, muy avispado, porque lógicamente quien presenta una novela tenía que saber leer y escribir, y leer y escribir, lógicamente eso estaba vedado para el pueblo llano, con lo cual este hombre tenía que saber leer y escribir, siendo un simple labriego. Entonces tenía que idear todo eso, todo el contexto
personal y de dónde salieron esas ganas y esos arrestos, como se decía antes, pero narices, para intentar llegar a donde llegó. Y esa fue la principal dificultad, porque en un principio me planteé la posibilidad de que la narración comenzara directamente con el relato de la demanda y de todos los capítulos que tuvo la demanda, porque fue un juicio larguísimo. De hecho, o sea, le sobrevivió a Juan Relinque, él murió, y bueno, otras personas retomaron esa demanda y continuó todavía muchos años. Pero a mí, incluso con todos los vacíos que había dentro del contexto de la demanda, que ya eran más que suficientes para dar unos cuantos dolores de cabeza, a mí no se me iba de la mía el hecho de que yo quería no contar, quería saber o imaginar cómo pudo ser Juan Relinque de niño, cómo era como amigo de sus amigos, cómo era hijo de su madre, todo dentro de una comunidad de vecinos y del pueblo de Vejer. Y eso fue lo que, aun queriendo hacerlo, y al final lo que he hecho, he intentado hacer, me mantuvo muy tensa. Fue una escritura con muchas dudas, con mucha incertidumbre, precisamente porque las lagunas eran todas en lo que concierne al terreno personal de Juan Relinque. Entonces he mezclado personajes reales, que aún así, aunque sean reales, también desconozco cómo eran, pero bueno, la documentación, por ejemplo, documentos como su testamento, los testamentos son vitales para saber cómo fue o pudo ser la vida de una persona, por lo que dona, por lo que lega, por lo que debe, y de ahí se pueden sacar algunas conclusiones, pero claro, es una información bastante reducida. Entonces, al final compuse una especie de vida o entorno familiar de Relinque y siempre teniendo en cuenta el trasfondo histórico, o sea, el tiempo cronológico en el que nos encontrábamos y en el territorio en cuestión, que era Vejer de la Frontera. No era lo mismo el siglo XVI en Vejer de la Frontera que en otra provincia andaluza, con lo cual eso ha requerido pues de muchas lecturas para ponerme en situación, para conocer datos, porque claro, buscaba y busco la verosimilitud creíble, porque hay que darle un contexto en el que bueno, no haya digresiones que puedan hacer pensar que esto no está dentro del contexto del siglo XVI, sino que pueda ser algo del siglo XVIII. Y ya digo, hasta que compuse o creé un poco cuál es el esquema de quién iba a ser Relinque, junto con toda la documentación relacionada con el pleito, empezar a escribir no fue lógicamente lo primero que hice. Yo publiqué la última novela hace 6 años, pero claro, siempre se tiende a pensar cuando te preguntan, ¿y cuál fue tu última novela? No, pues hace 6 años. Entonces has tardado 6 años en escribirlo. No, realmente es en lo que, entre comillas, no es en lo que menos se tarda, pero desde luego la mitad del tiempo mínimo es lo que se invierte. Y en esta ocasión, precisamente por las características de la novela, comparativamente con las anteriores que he escrito, esta para mí es la que ha tenido más hándicaps y mucha más dificultad, precisamente por las lagunas y por la inseguridad que me generaba ir escribiendo y pensar que igual cada dato podría ser demasiada ficción. Era como ir pisando arenas movedizas. He tenido a lo largo de todo este proceso esa sensación en muchas ocasiones. Incluso he tenido la sensación de desánimo en momentos en los que he dicho, no sé si voy a ser capaz de poder llegar al final o hasta dónde voy a llegar. Pero bueno, la cuestión es que está terminada. Otra cosa es que esté bien terminada, pero eso lo tienen que decir ustedes, lógicamente. Hablando de esa complejidad obvia, que como he dicho se presupone por el contexto, por la época de la que estamos hablando,
sí me gustaría, porque además tú lo has comentado en algunos escenarios, ese apoyo que has encontrado en historiadores, en la documentación de la que te has podido valer, ¿qué papel tiene, por ejemplo, Idoia Caballero, que yo sé que tú concretamente, bueno, pues destacas su aportación? Sí, claro, es que yo he hablado, claro, del personaje de Juan Relinque, que en la novela habla en primera persona. De hecho, interactúa en algunos momentos con el lector. Se dirige como un personaje del siglo XVI a un personaje del siglo XXI. Son pequeños fragmentos en los que compara su vida de entonces con la nuestra. Y entonces, hablando de esa dificultad de construir a Relinque, que fue lo que me hizo sentir en muchos momentos, muchísimos momentos, insegura, Idoia Caballero fue clave. No es que yo buscara cómo puedo contar esto, de qué manera podría haber sido otro personaje, incluso de su misma época, pero no. Idoia Caballero, que es la periodista que al final se convierte en coprotagonista de Juan Relinque, fue la clave para que el desarrollo de la novela fuera más fluido. ¿Por qué? Porque Idoia Caballero es periodista. Al final, siempre a los que nos gusta escribir historias, aparte de que ficcionemos, cuando quieres sentirte más seguro, pues vas a un terreno más conocido. Este sí que lo conocía y me hacía sentir un poquito más calmada con respecto a los capítulos de Juan Relinque. Y además, en el caso de Idoia, a ella le encargan que vaya a hacer un reportaje, pues eso, lo mismo que cuando Manolo me hizo el comentario, sí, porque me dicen que hay un pueblo que sortean tierras y tal, pues te vas y miras y tal. Y ella va a hacer el reportaje, bueno, pues como otro cualquiera. Como otro cualquiera no, porque hay un detalle, pero ahí no voy a revelarlo mucho porque indirectamente tiene relación con su familia, aunque no sea determinante, ¿no? Entonces, Idoia, ¿qué ocurre? Que se queda maravillada. Claro, eso no tuve que inventarlo, porque yo estaba contando lo que me ocurrió a mí. Entonces, eso facilitó mucho las cosas. La sorpresa de Idoia no es que sea un alter ego mío, o sea, Idoia no soy yo, pero sí, la forma en la que queda cautivada por Vejer de la Frontera, por su historia de las azas de suerte, por su sorteo y por Juan Relinque, es lo que me ocurrió a mí, con lo cual era muy sencillo contarlo. Y eso, por eso digo que eso facilitó las cosas. Otra cuestión es que siendo en un principio Las cosas del directo. Ahora sí, siendo, yo le digo, una colaboradora necesaria para la escritura, es verdad que con el paso del tiempo, porque hay veces que las historias las tienes fijadas, más o menos planificadas, pero otras pueden estar un poco con hilos, y sobre la marcha pueden ocurrir cosas mientras vas escribiendo. Y Idoia fue la que más se me movió. Idoia empezó como una periodista curiosa que quiere saber más, y de repente se encuentra con que se queda fascinada con la figura de este hombre y quiere saber quién es. Eso es lo que me pasa a mí y por eso digo que me ayuda en la escritura. Pero según iba avanzando la novela, siendo ella una muleta mía para la narración, finalmente va creciendo su propia historia y eso no estaba previsto. Cuando yo empecé no tenía previsto ni a Idoia Caballero ni una periodista curiosa que finalmente tiene una historia dentro de una novela donde está Relinque. Entonces, eso a veces ocurre que mientras vas escribiendo un personaje que tú lo planteas de una determinada manera, que te sirva para esto, que te encaje con esta historia que estás contando, pues de repente es como si, yo sé que suena igual como que se idealiza mucho cuando los escritores decimos como que te hablan, que se revelan, que quieren hablar más, o sea, necesitan tener más protagonismo. Bueno, pues ese fue el caso de Idoia Caballero. Tanto es así
que siendo un personaje complementario, acercándose sobre todo al final, ella llega a tener su propia historia independientemente de Juan Relinque, que esté unida ya para siempre con este personaje, que es un poco lo que me pasa a mí. Yo tengo otra historia, pero claro, la de Idoia es muy diferente. Pues fíjate, ahí quería yo llegar. A ver, todas las expresiones artísticas, la escultura, la pintura y obviamente la escritura, siempre llevan impregnado algo de ese artista que la crea. ¿Qué crees tú que hay de ti en el libro? ¿Qué podemos ver de ti en el libro? Y de esos personajes que hacen esos amigos, pero que en realidad se pueden referir a gente cercana. ¿Qué te ha dejado en el libro de ti, Begoña? En esos personajes, en esos amigos. Sí, vamos, me he dejado mucho porque hablamos que Idoia es periodista y eso no es por azar. Idoia, lógicamente, tiene un compañero de trabajo y claro, al final, ya digo, hay terrenos en los que no tenía que inventar demasiado, porque Idoia tiene un cámara que se llama Héctor, pero en realidad se debería llamar Carlos, que es mi compañero de trabajo, que no le veo. Sí, ahí está asomando. ¿Qué ocurre? Para mí, Héctor, que por cierto es el nombre de su hijo mayor, un día le prometí que un día cuando escribiera algo iba a haber un personaje que se llamaba Héctor, y aquí lo he colocado. Pero cuando digo que he puesto de mí es porque encontrándome con un cámara que es el de Idoia, he tenido la oportunidad de contar cositas muy nuestras. Lógicamente aquí no hay nombres, no hay apellidos, pero sí que ha dado pie a muchas anécdotas que forman parte de nuestro trabajo diario, las divertidas y las no tan divertidas. Entonces, esa parte, sobre todo la de Idoia, cuando digo que me ha facilitado, también ha relajado la escritura, porque ha habido momentos en los que lo he pasado muy bien. Me lo he pasado pipa escribiéndolo, porque me ha dado la oportunidad de contar cosas de nuestro oficio diario y con la complicidad de una persona como Carlos, que bueno, nos conocemos tanto que ya no tenemos ni que hablar en el trabajo. Él es otro personaje, se está escondiendo, se ha puesto ahí el último, no quiere ni que le señale, pero es ese de ahí, el calvo. Entonces, claro, hay muchas cosas que las sabemos él y yo, y también pues, gente de mi entorno, como esto lo digo, tampoco es un gran spoiler, ese libro que nunca escribiremos sobre las anécdotas del periodismo, porque podrían correr ríos no de tinta, de sangre, sobre esas cositas que te pasan a diario. Luego, aparte de Carlos, hay muchas pinceladas mías, porque Idoia, ¿de dónde es? De Bilbao. ¿De dónde soy yo? De Bilbao. Y lógicamente, Idoia, pues cuando va a trabajar, ella va a hacer un reportaje a Vejer, pero realmente donde va a trabajar es a Sevilla. Vejer es uno de los sitios a los que es enviada a hacer un reportaje. Pero, lógicamente, en Bilbao, pues deja familia, deja una historia personal y deja amigos. Eso al final, cada uno escribe un poquito de lo suyo. Entonces habla mucho de la nostalgia de la tierra, del peso de la amistad, de la lealtad de las amistades a pesar del tiempo. Y también en eso pues no tengo mucho que ficcionar, porque tengo la suerte, yo siempre lo digo, soy una privilegiada y tengo el tesoro de tener grandes amistades, pero con mayúsculas, y a pesar de la distancia y a pesar de los años. Y eso para mí, independientemente de la novela, es algo muy importante en mi vida. Así que en lo que concierne al apartado de Idoia hay muchas pinceladas, muchos guiños a lo mío. Con la historia de Relinque sí hay un guiño en el sentido de ese intento de rescatar a los olvidados, a los anónimos, a las personas invisibles, no porque lo sean, sino porque no les miran. Y yo siempre digo que estamos rodeados de gente maravillosa, que casualmente
es excesivamente modesta. Bueno, pues ahí es donde voy, ahí es donde me gusta encontrar a la gente, porque está entre nosotros. Lo que pasa que bueno, vivimos en una sociedad que igual quien levanta más la voz o se hace o llama más la atención es el que concentra, ¿no? Precisamente atención. Pero a lo largo del tiempo, yo creo que nos pasa a todos, sabemos que hay personas maravillosas a nuestro lado y no las vemos, nadie pone valor a lo que hacen. Y salvando las distancias, lógicamente, para mí Relinque era un poco eso, ¿no? Es un personaje enterrado por la historia desde hace más de 5 siglos, y lo que hizo no creo que pueda ser en vano, ¿no? Aparte de que lo reconozcan sus vecinos, los vejeriegos. Creo que es una historia que lo que hace o lo que intenta es rescatar a un olvidado, y que algo que me genera mucha frustración y a veces enfado, porque eso puede ocurrir en el siglo XVI y ocurre actualmente y ocurrirá mientras el mundo siga siendo un mundo. Hablar de invisibilidad, hablar de un personaje que no se le ha dado la trascendencia. Yo personalmente, ignoro muchísimas cosas, eso es evidente, pero me llamaba la atención cómo desde un pueblo tan cerca, y como tú hablabas bien de la Asa de la Suerte, y como una tradición curiosa, al menos curiosa, sobre todo inquietante, como tú decías, ¿no? Un sorteo de tierras que hoy en día, en el siglo XXI, poner en la misma frase algo patrimonial y algo crematístico, con suerte, como que no. Pero yo pienso, ¿y ahora qué va a pasar? Porque si Juan Relinque, después de conocer esta historia tan increíble, estaba ahí guardado en el baúl, el destaparlo, el darlo a conocer, el trascender más allá de lo que era su contexto de Vejer. Yo ya no veo Vejer con los mismos ojos, de hecho estoy deseando, porque comentaste que había una escultura de él, ¿no? Una estatua allí en el pueblo. Fijaos, he estado en innumerables ocasiones en Vejer, supongo que como cualquiera de vosotros y vosotras, y yo cada vez que voy a Vejer, pues yo no había reparado en esto, ya no me iba a Vejer con los mismos ojos. Pero igual que tú decías que esa inquietud que te llevó a arrancar esta historia y a desgranarla, cuando nos pones esa miel en los labios, tú dices, ¿y ahora qué pasará? ¿Tú crees que desde Vejer, los propios vejerianos también van a intentar, va a haber alguna secuela de esto? Yo no sé si tú te has quedado satisfecha, pero en Vejer tampoco lo sé, porque yo que no soy de Vejer, ahora digo, bueno, yo quiero saber más. ¿Puede dar lugar a algo más de esto? Joder, esa sería mi ilusión, pero sería dar una importancia que no tengo. Quiero decir, porque yo haya escrito una novela no quiere decir que el mundo vaya a conocer a Juan Relinque. Yo lo que sí he no destacado, sino que lo he contado sobre todo a través de las entrevistas de los historiadores locales, todo lo que hace Vejer para que esta historia no se pierda, porque no es que sea desconocido Juan Relinque, es que se desconoce la cantidad de actividades relacionadas con las azas de suerte que tiene Vejer de la Frontera, pero le ocurre exactamente lo mismo. Las conocen en el pueblo y poco más. Por ejemplo, la semana pasada, cuando yo presenté la novela, era en el marco de las jornadas culturales de las azas de suerte. Son unas jornadas que realiza el ayuntamiento todos los años, y el contenido que le dan es historiadores o personas que igual hayan investigado al respecto y que puedan aportaros. Esa semana se lleva celebrando desde hace años. Aparte del sorteo de cada 4 años, hay un sorteo infantil de las azas de suerte, con el objetivo lógico de que traspase las generaciones y que no se olvide. Entonces, el sentimiento de pertenencia y de unión con las azas de suerte está tan arraigado en el vejeriego que eso también fue algo que fui descubriendo según iba escribiendo esto. Ahora no sé si tengo el móvil aquí cerca, pero en Vejer hay un grupo que se llama los Marimantas de Vejer, que ellos hacen unas rutas guiadas enseñando quién fue Relinque y las azas de suerte, ¿vale? Lo hacen unas rutas cantadas, ¿no?
que por cierto no la he visto y es una de las cosas que tengo pendientes. Al no encontrar el teléfono, os quería enseñar un mensaje que me escribió, bueno, pues no lo sé, no encuentro el teléfono. Mira, no, aquí. Vamos, es una frase simplemente, pero es que me llamó mucho la atención porque después de la presentación de Vejer, varias personas se han dirigido a mí por privado para contarme que estaban contentos porque alguien cuente su historia. Entonces eso te da una satisfacción, independientemente de que luego ya como novela pueda funcionar mejor o peor. Yo hablo de la cuestión que es dar a conocer la historia de las azas de suerte y de Juan Relinque. Entonces, que no le conozco en persona, vale, me escribió, pues supongo, bueno, pues me facilitarían el teléfono mío, y entonces me decía cosas muy bonitas. Dice, por ejemplo, ya mismo te tocan las azas porque ya eres vejeriera, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia. Entonces me dice, si nos une Juan Relinque, nos une todo, porque es lo único que nos une a todos los vejeriegos, las azas de suerte. Este es un ejemplo, sin más, bueno, pues de un vecino de Vejer que confirma algo que yo ya sé, pero que vuelve a corroborar que independientemente como todos los pueblos pues tendrán sus más y sus menos, cuando se habla de Juan Relinque y de las azas de suerte, son un bloque. Entonces es algo que está muy arraigado en el sentimiento del vejeriego. Otro detalle que no me parece menor. El ayuntamiento hace años empezó un expediente, se presentó ante la UNESCO porque las azas de suerte aspiran a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo hay pues, para otro tipo de artes, como el flamenco. Efectivamente, entonces, este tipo de procesos son larguísimos y no quiere decir que el desenlace sea positivo, pero ellos han empezado ese proceso, porque va más allá de unas tierras y punto. Va el sentimiento de pertenencia a unas tierras que son por y para el pueblo, que fueron donadas por el rey y que no logró quitárselas el grandísimo ducado de Medina Sidonia, o los duques, lógicamente. Entonces ellos lo llevan muy a gala, aunque sea un ciudadano del siglo XXI, eso ha traspasado las generaciones y a mí me parece muy meritorio, es un legado que ellos lo tienen, yo diría, en su propio ADN, y de hecho el análisis de este sentimiento identitario con las azas de suerte es uno de los argumentos de peso que figuran en es uno de los argumentos que constan dentro de las justificaciones que se presentan ante la UNESCO para aspirar a convertirse en ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo cuando lo supe también fue otra sorpresa que dije, bueno, esto va un poco en el sentido de todas las cosas que ellos hacen y que hacen en Vejer y que también son desconocidas. Entonces, no es que me llamara la atención del sorteo de tierras, no es que me llamara la atención, que sí, Juan Relinque, es que no es casualidad. Son dos ejemplos de todo lo que ocurre en Vejer y que desconocemos fuera de Vejer. Entonces, a mí, vamos, me parece algo cautivador. Cuando en la presentación de Vejer, que no lo digo por mí, o sea, la gente no había leído la novela, simplemente agradecía el hecho de que alguien se hubiera acordado de cuál era su historia, de sus azas de suerte y de Juan Relinque. Para ellos es algo innato y que además, como digo, se va traspasando generación a generación, y el sorteo infantil de las azas de suerte es un buen ejemplo. Los niños hacen lo que hacen los adultos en el sorteo, digamos, para mayores, pues los niños hacen lo mismo. Entonces, a mí me parece fascinante. Cuando habla de esa sorpresa que te causa, como vamos, coincido contigo totalmente, independientemente de lo vegeriano, insisto, nosotros a 100 kilómetros escasos no llegamos.
desconocía todo eso que nos cuenta, ¿no? Y ese legado que supone, que significa dejar la pertenencia del arraigo, el sentido del arraigo, para ti dentro de este contexto de la situación de Juan Relinque, que lo destacas como un personaje, bueno, como menos sabes, tú hablas de héroe, pero yo creo que sería, bueno, la representación del personaje tipo rebelde, que puede con todo, y además en el contexto que tú bien hablabas, que te jugaban la vida, no era cualquier cosa, ¿no? ¿Qué otro personaje? Porque yo sé que tú has intentado profundizar mucho en la novela, no solamente en ese héroe Juan Relinque, sino además en ese contexto familiar que lo soportaba y que suponía, ¿no?, su día a día. ¿Qué otro personaje a lo largo de tu documentación y a lo largo de la profundización en la historia te ha sorprendido y has dicho, ostras, esto no me lo esperaba? Por supuesto, Leonor, la mujer de Juan Relinque. Si Juan Relinque era desconocido, imaginaos una mujer de la Edad Media, que valía menos que un borrico o una vaca. Esa mujer, lógicamente, la acosaron en distintas ocasiones por ser la mujer de quien fue. Y Juan Relinque murió y ella le sobrevivió. Yo todavía me sorprende. Bueno, me sorprende primero que Juan Relinque no cayera muerto en cualquier... Si no refriega, pues bueno, cuando hacía sus viajes a Granada, pues no hacía falta tampoco buscar un bosque muy recóndito para pegarle una mala puñalada. Pero que su mujer le sobreviviera, siendo una mujer que, bueno, hablando de esta época, ¿para qué vamos a dar mucho más detalles? Pero ella, cuando Juan se iba a Granada, se quedaba sola. Y aún así, también... El protagonista es Juan Relinque, pero yo me he quedado con muchas ganas de Leonor. Para mí Leonor es una gran protagonista, que lógicamente como Juan Relinque, pues he tenido que inventármela. Y inventándomela o no, presupongo que tenía que ser una mujer de armas tomar. Para cuando iban a su casa, a acosarla, a asustarla, a quemarle su casa y decir... que me da lo mismo lo que hagáis porque Juan Relinque es mi marido y estoy con él. Entonces, para mí Leonor es otro personajazo que merecería merecería 2 novelas, pero bueno, vamos a quedarnos con esta. Otro de los personajes, lógicamente, es Ambrosio, que es otro personaje real también. Es el amigo de la infancia de Juan, y claro, eso sí lo he ficcionado. He dibujado a Juan Relinque como el niño protestón, contestatario, rebelde, yo esto no quiero, y Ambrosio era la otra cara de la moneda. Pero estaba tan apegado a él que, bueno, aunque no estuviera muy de acuerdo con sus formas, con la manera que tenía de expresar las cosas, él era, bueno, leal con su amigo. Y la realidad es que Ambrosio llegó a convertirse en escribano, que tampoco era cualquier cosa en la época en la que estamos hablando. Entonces, ahí sí que he tenido que ficcionar una evolución del personaje, porque Ambrosio sería como el niño apocado. Claro que al lado de Juan Relinque cualquiera podía resultar apocado, con las narices que tenía que tener Juan. Pero también trato un poco de enfatizar la amistad que tienen ellos, cómo se complementan, cómo Juan es un poco el cabeza loca, como Ambrosio es un poco el que dice tranquilo Juan, y sin embargo, al final, el que consigue un cargo como escribano es Ambrosio. Luego de personajes, claro, personajes de ficción hay muchos y son piezas que de alguna forma se han creado para que la historia pudiera encajar y pudiera resultar creíble y posible. A mí hay un personaje de Mercedes que es ficción pura, que es una mujer, una herbolera, que bueno, no está muy bien vista, es una mujer viuda que vive sola, pero acaba ayudando a la gente, aunque a ella nadie la trate bien.
por no hacer mucho spoiler, por el personaje ficcionado, pero para mí ha sido un personaje muy especial. Y no es casualidad que sea mujer, porque aunque Juan Relinque es hombre, pero en el fondo también esta novela, que eso también es una pincelada mía, ¿no? Trata de resaltar el papel eso de las mujeres calladas. Invisible podía ser un hombre, pues bueno, pues la mujer ya directamente es que ni existía. Entonces en esta novela hay muchas mujeres potentes, tanto reales como ficcionadas, que en todo caso tienen mucha fuerza y lógicamente están cerca del entorno de Juan Relinque, que también es un hombre que sabe apreciar. Eso igual también es otra pincelada que no sé si gustará demasiado y puede ser que sea demasiado adelantado a su tiempo, porque él sí valora a las mujeres de su entorno. Por supuesto, también a su madre, Catalina. Entonces, eso, claro, es una creación, ese tipo de licencias que tú te tomas y que presupones, que un hombre del siglo XVI apreciara la valentía de una mujer, pues seguro que lo sabía, que todo tiene que haber en este mundo, incluso hasta la Edad Media, ¿vale? Pero es cierto que Juan Relinque hace que en esta novela las mujeres tengan mucho peso. Hablando de esos personajes que te han ido apareciendo a lo largo de la novela, uno ficcionado y otro basado en la realidad, cuando tú la arrancas, cuando tú inicias esta aventura, esta andadura, lo haces por esa curiosidad, ¿no? Por esa anécdota que nos cuenta de cómo llega a ti, cómo se cubre la noticia. Eso fue lo que te movió al principio. Una vez recorrido todo el camino, al finalizar el libro, ¿qué ha quedado en ti, Begoña? ¿Cuál es la sensación que te queda del libro? Esa primera inquietud, ese primer desazón, ahora se traslada se traduce a... Bueno, yo soy muy de vivir en permanente desazón. Cuando no tengo una cosa en mente, tengo otra, ¿no? Ahora, en la actualidad, en este momento, bueno, es un momento de, voy a decir, de felicidad por haberlo visto culminado, ¿no? Ahora, la desazón es saber qué le parece a las personas que lo lean, sean pejeriegos o no sean pejeriegos. Efectivamente, los he saludado porque aquí hay personas con apellido Relinque. Me hace una ilusión impresionante. Entonces, es verdad que igual puedo estar un poco más sensible con respecto a la opinión que puedan tener los pejeriegos de esta novela, porque estoy tocando algo suyo. Yo siento que me he metido en su casa, aunque ellos me han acogido con mucho cariño. Es verdad que dentro de las lagunas que tenga esta historia, cada uno puede tener, bueno, su idea de lo que pudo haber ocurrido, y puede ser que no sea coincidente con la idea que tengo yo. Entonces, mi desazón, entre comillas, es ahora ver su reacción, saber que van a pensar si dice, bueno, pues esta se ha inventado una milonga o sabe de usted. Y luego, lógicamente, los que esté hablando de los pejeriegos, de cualquier persona que sin conocer esta historia de las hazas de Sopel, pues le puede interesar. Lo que busco es, sobre todo, me gustaría una reacción, ¿no? Saber, al menos que por lo menos me sorprende la mitad de lo que me sorprendió a mí. Con eso ya me parece más que suficiente. Y lo que se pudiera difundir y dar a conocer, pero no porque sea la novela que yo haya escrito, sino lo que trasciende de su contenido, a donde pudiera llegar, sabiendo, volvemos a lo mismo, que yo soy un aprendiz de escritora, una persona que intenta siempre aprender. Todo lo que pudiera darse a conocer, yo con eso me doy por satisfecha. A mí me gustaría ahora, a colación de aprovechar, ¿no? que tenemos aquí familia con el apellido Relinque, si te parece bien, que bueno, si tenéis alguna inquietud que os ha sorprendido, comentabais que lo que más llamó la atención es ver que era la historia sobre un familiar vuestro. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún recuerdo que os haya, estaba hablando de muchos siglos, ¿no? Pero bueno, dentro de la familia, os invito si queréis hacer alguna pregunta. Mi abuela, que era la arquera de Belén, alguna anécdota, pero vamos, ya es muy lejano lo que...
pero alguna anécdota concretizada en Juan Pelín. O sea, conocían la historia de casa, alguna vez se mencionó la historia de las azas de suerte, de las tierras de las azas de suerte. Sé que era familia humilde, bastante humilde, la verdad. Sí. Que no fueran personas que tenían terreno ni nada, eso, eran trabajadores del campo. Eso es lo que cosas que me recuerdo. ¿Y tenéis vosotros esa sensación de desconocimiento hacia Juan Pelín, aun teniendo familia mujer? ¿Creéis que este libro está sirve para descubrir a ese personaje? Francamente, no veo necesidad. Cuando yo dije que se va a caer en Guadalajara, mi madre dice que era parece suyo, pero yo creí que era un tío o un bisabuelo o algo de eso, que se hizo como decía. Y bueno, y hay un callejón, pero no es un callejón, no es calle, pero bueno. Yo creía que Juan Felipe era de más cercano, llegado del siglo XIX, yo pensaba que fuera así. Pero también me impresiona que Juan Felipe del siglo se siga recordando, no se haya nada de que no se haya tenido nada, que la gente siga recordando y que la gente siga valorando lo que teníamos visto en el juego. Pues a mí eso me impresiona porque ha pasado mucho tiempo y no tenemos mucho conocimiento. No ha sido de un hijo a otro que vaya, me está diciendo que tiene mucho que porque no se sabe mucho. Quisiera, perdona, te he recordado una cosa que pasa con las azas de suerte para que puedan entender hasta qué punto está tan arraigado en su ADN el tema de las azas de suerte. Que hay un comentario que no es el primero ni el último que he escuchado de personas mayores que lo dicen así, que esperan no morirse antes de que les haya tocado un aza de suerte en uno de los sorteos. O sea, y lo dicen con un sentimiento que no se pueden hacer una idea. Yo al principio cuando lo escuchaba, no lo sé, me parecía como algo anecdótico. Pero de hecho en el vídeo promocional del expediente que se ha presentado ante la UNESCO para que pueda o pudiera convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad, hay un testimonio de un señor mayor, Manuel, no sé si tenía 90 y tantos años, sale su imagen cuando ya es nombrado porque le ha tocado un aza de suerte. Es impresionante ese hombre, cómo llora, diciendo que creía que me moría y no me iba a tocar un aza de suerte. Y además, pues el tema es que todo esto es simbólico, quiero decir, el valor que tenía lógicamente en su época, la posesión de unas tierras no es el que tiene hoy en día. De hecho, hay mucha gente que le toca un aza de suerte y eso les renta una cantidad, no recuerdo ahora cuánto es, pero claro, a ti te puede tocar un aza de suerte, pero por eso no te vas a poner a plantar lechugas, no te va a dar por eso. Es el hecho de sí mismo de que te toque un aza de suerte, el valor simbólico que tiene. Entonces, yo me emocionó muchísimo, me impresionaba ese hombre mayor llorando, diciendo, ay, pues con esto, con lo que renta, pues le voy a regalar a mis nietos, o sea, que es una cantidad mínima, no sé si les hablo de 2.000, 3.000 euros anuales, no lo sé, no me haga mucho caso, pero es una cantidad mínima. Pero ese hombre lo que le hacía ilusión era que le había tocado antes de morirse. Entonces, ese tipo de historias son las que te hacen ver exactamente qué es lo que sienten ellos por su historia local, por sus azas de suerte y por lo que supuso Juan Relinque, porque fue el valedor de los derechos en esas tierras, porque lo que llevó a plantear la demanda era que los duques estaban violando los privilegios que existían sobre esas tierras que nadie tenía derecho ni a vender, ni a parcelar,
ni a velar, ni a imponerles tributos, y todo eso ocurrió. Y Juan Relinque lo que hizo fue decir no, y de hecho hay él de familia, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, ¿verdad? Eso es otra cosa. No. Y de hecho él en 1535 él se convierte en la figura que llaman síndico personero, que también fue otra sorpresa. Es algo así, porque hay que decir algo así, como un defensor del pueblo actual, que es el defensor de los derechos de los vecinos del pueblo. Entonces, ya en el siglo, a raíz de la documentación, la investigación que hice, descubrí que en algunas zonas de Andalucía, sobre todo en la Baja Andalucía, existía la figura de síndico personero ya en el siglo XIII. Otra cosa es que funcionara, sirviera para algo o no, pero el objetivo era hacer valer los derechos de los vecinos. Esa figura hay constancia documental de que existía ya en el siglo XIII. Llamémosle defensor del pueblo, ya, en fin, alguien que hable por el pueblo. A mí me dejó alucinada. De verdad, yo, ¿qué quieren que le diga? No pienso yo en un siglo XIII con un síndico personero. Y él lo fue, porque se elegían cada año, él fue ostentó el cargo durante un año, y ya a partir de ahí presentó la demanda, y ya lógicamente pues muy bien visto no estaba. Así que tuvo que ir dejándolo. Pero ya con el pleito en Granada tenía más que suficiente. ¿Ha podido encontrar a lo largo de la historia algún momento en que se haya instrumentalizado políticamente la figura de este hombre? Pues no. Curiosamente, a ver, podríamos decir que instrumentalizar es el hecho de que todos y cada uno de los alcaldes que han pasado por Vejer haya fomentado esta tarea que le digo de incentivar las jornadas culturales y demás. A mí me parece un trabajo por el pueblo. Pero, claro, no es que yo vaya a desear que se instrumentalice a nivel político, no, por Dios, no desearía eso. Pero sí es cierto que al final el poder político, a través de las administraciones, abrirá muchas vías para dar a conocer esta historia, pero con el objetivo de difundirla, no apropiarse de ella. Pero ese es el mundo en el que vivimos, y parece que si algo no sale en la tele o no viene alguien supuestamente muy importante a contárnoslo, pues no existe. Pues no es así. Pero hasta ahora, instrumentalizar para nada. En todo caso, a ver, tampoco conozco yo la carrera política de todos y cada uno de los alcaldes de Vejer, pero hay alcaldes de todos los partidos políticos, y todos han fomentado y trabajado en difundir todo lo relacionado con las hazas de suerte. ¿Alguna pregunta más? Yo quería aprovechar ahora, mira, otra sorpresita, pero que te va a encantar, porque además es de alguien que tú aprecias mucho, y que, bueno, yo creo que de tú a tú, que es mejor que decirte algo como Ana María Andrade, otra de la suerte que tenemos, otra de las escritoras que tenemos la suerte de tener hoy aquí. Cuando quieras. Sí, yo creo que no. Con el micro que se te escucha mejor. Porque a mí me gusta más escribir que hablar. A ti te sale igual. Sí. Ella es escritora. ¿Me vas a decir un abanico? Yo solamente quería decir unas palabras, porque hace un tiempo ya que conozco a Begoña, a Ana también, y a la gente de aquí del colegio, y siempre soy muy bien recibida. Y Begoña es otra de las personas que me recibe muy bien cuando empezábamos a escribir, y he hecho preguntas sobre escritura, sobre la editorial y demás. Cada persona cuenta la vida a su manera, y aquí hay reunidad. Hay gente cuyas palabras no quedan impresas en papel,
pero son personas que cada día nos recuerdan con su trabajo que debemos seguir adelante y que podemos hacer cuanto nos propongamos. Para ello nos brindan su compañía y su apoyo dándonos todas las herramientas que necesitamos. Soy alumna de este centro, que se nota. Conocí a Begoña gracias a una amiga que tenemos en común. Desde el principio fue muy amable conmigo y siempre le agradeceré que más tarde nos reuniéramos para tomar un café en una tarde en la que compartimos impresiones sobre algo que nos une a ambos, el amor a las letras. Es un placer acompañarte hoy en la presentación de tu nuevo libro, del que recuerdo que hablamos cuando era poco más que unos cuantos folios. ¿Te acuerdas, verdad? Claro. El primer capítulo, por favor, léelo. A ver, así por encima, ¿qué te parece esto? Sobre lo que ibas a cimentar, la que ya entonces me pareció una gran idea. Como decía al principio, cada persona cuenta la vida a su manera. En el caso de los escritores, narrar es nuestra forma de expresarnos, de contar cómo vemos el mundo y de mostrar nuestras impresiones y sentimientos. Begoña, solo quiero desearte suerte con esta novela y que una vez más cautives a tus lectores con la melodía que fluye de tu letra. Mira, sí, pero espera que todavía queda un poquito. Yo quería aprovechar, no te voy muy lejos, para, bueno, hoy es el día de Begoña y simplemente quería agradecer nuevamente a la generosidad de Fanny, primero porque sé lo que la admira y la quiere, es algo que hemos comentado. Segundo, porque es una persona que está muy presente siempre en el día a día, es escritora. Tomaremos seguramente pronto, ¿verdad? Después de Navidades, haremos también otro encuentro con ella y simplemente agradecerte que siempre estás ahí, porque además sé que la hacías de corazón, ¿vale? Y Begoña, ahora que está ella, mira, ahora que estamos aquí juntitos en el salón de la casa, que nosotros hemos pensado que tú eres muy grande, muy grande, muy grande, y no encontrábamos nosotros cómo poderle transmitir el cariño. Sí, y entonces aunque el regalo no es muy grande, yo creo que concentra el sentimiento que nos quiere profesar. Me gustaría que te lleve esto de recuerdo. Eres tú y tu libro. Eres tú y tu libro. Vamos, es que lo de esa mujer es increíble. No, de todo, esto de todo el centro y de todo lo que estamos aquí. Ya, sí, Como decirte, si somos que eres muy grande, yo te podemos Ay, regalar. por favor, de verdad, qué cosa más bonita, Pero en mi apartamento de Alicante dijimos, no hay colores, ¿eh? No, no me lo Pero he visto. es cierto. Ay, por favor. ¿Te gusta de verdad? Ay, de verdad. Y como que sé que tú eres la que te gusta compartir, pues bien. Pero ven cómo tengo que querer yo a esta mujer. De todo. También, una carta. Y esto es porque, hombre, supongo que te vas a compartir no solamente... Sí. Pero yo quiero hablar Hombre, yo sé que ella ha de compartir, pues igual de comparte su letra y comparte su arte. Ay, por favor, y con la novela también, con la portada. Ya que tuviera un recuerdo, hombre, esto no lleva porque la madre del estómago, pues esa que No la verdad, ay, cualísimo. Todas mis compañeras de todo el Ahí se va a caer. Estaba comiendo mucho. Ha pasado. Bueno, simplemente que me da para la cariño de mi compañera del centro. Es que ella es yo del centro. Ella no el trabajo de equipo. Bueno, el trabajo de equipo. Muchísimas gracias a todos. Como esta presentación es a ser
uno lo dijo ya. No podemos hacer para todo el mundo, pero para este. Yo le pido a la presentación que sepa que tiene el nivel, pero vamos, petado. Y ahora si queréis podemos echar un ratillo, a ver, tampoco que sea un maquete, pero tenemos para tomar una infusión y un infusillo de tarde, sobre todo para la que Y yo creo muchísimas que es gracias. lo más importante hoy en día. Gracias. Gracias.